Egipto, un país mágico. Es un país transcontinental. Está ubicado tanto en el extremo noreste de África como en Asia, en la península del Sinaí. Mayor parte de su superficie la integra el desierto de Sahara. El río Nilo cruza el desierto de norte a sur, formando un estrecho valle. Egipto es famoso por su civilización antigua y sus monumentos como las pirámides y la Gran Esfinge. El Cairo. Es la capital de Egipto y de su gobernación. Su área metropolitana incluye una población aproximada de unos 16 millones de habitantes, convirtiendo a El Cairo en la 11ª urbe más poblada del mundo. Es también el área metropolitana más poblada de todo el continente africano. Está ubicada en las rivieras e islas del río Nilo, al sur del delta. Hacia el sudoeste se encuentra la ciudad de Giza y la antigua necrópolis de Menfis, con la meseta de Giza y sus monumentales pirámides como la Gran Pirámide. Valle de los Reyes. Es una necrópolis del antiguo Egipto, en las cercanías de Luxor, donde se encuentran las tumbas de la mayoría de los faraones del Imperio Nuevo, así como de varias reinas, príncipes, nobles e incluso de algunos animales. Forma parte del conjunto denominado Antigua Tebas con sus necrópolis, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Se encuentra situado en la orilla oeste del Nilo, frente a Tebas, en el corazón de la necrópolis. El valle se compone de dos valles. El valle este, donde se encuentran las tumbas enumeradas con la clave TT, tumba tebana, y el valle oeste o valle de los monos, con las llamadas VW, West Valley. La Gran Esfinge de Giza. Es una monumental escultura que se encuentra en la ribera occidental del río Nilo, en la ciudad de Giza. Los egiptólogos estiman que fue esculpida en el siglo XXVI a.C., formando parte del complejo funerario del rey, durante la dinastía IV de Egipto. La Gran Esfinge se realizó esculpiendo un montículo de roca caliza situado en la meseta de Giza. Tiene una altura de unos 20 metros, midiendo el rostro más de 5. La cabeza podría representar al faraón Kefren, teniendo el cuerpo de un león. En épocas antiguas estaba pintada en vivos colores, rojo el cuerpo y la cara, y el nemes que cubría la cabeza con rayas amarillas y azules. Pirámides de Giza. La Gran Pirámide de Giza es la más antigua de las 7 maravillas del mundo, y la única que aún perdura, además de ser la mayor de las pirámides. Fue ordenada a construir por el faraón de la cuarta dinastía del antiguo Egipto Keops. El arquitecto de dicha obra fue Emiunu. La fecha estimada de terminación de la construcción de la Gran Pirámide es alrededor del 2570 a.C., siendo la primera y mayor de las 3 grandes pirámides. Río Nilo. Es el mayor río de África. La parte del norte del río fluye casi completamente por el desierto, entre Sudán y Egipto, una zona cuya civilización ha dependido del río desde hace milenios. La mayor parte de la población de Egipto y todas sus ciudades, a excepción de las del delta del Nilo y los oasis, se encuentran a lo largo del Valle del Nilo, al norte de Asuán, y la mayoría de los lugares de interés cultural e histórico se hallan a lo largo de las rivieras del río. La desembocadura del río conforman el delta del Nilo, que desemboca en el mar Mediterráneo. Templo de Abu Simbel. Fue construido bajo el mandato del tercer faraón egipcio de la dinastía 19, Ramsés II. Está considerado como uno de los más célebres de todo Egipto. Forma parte, junto con el templo de Nefertiti, el complejo de Abu Simbel. El templo está situado al sur de Egipto, a 300 kilómetros de la ciudad de Asuán. El templo se empezó a esculpir hacia el año de 1284 a.C. y se finalizó 20 años después, hacia el año de 1264 a.C. Es uno de los 6 templos excavados en la roca que se edificaron en Nubia durante el largo reinado de Ramsés II. Templo de Edfu. El templo de Edfu es un templo del antiguo Egipto, ubicado en la ribera occidental del Nilo, en la ciudad de Edfu.
que durante el periodo grecorromano fue conocida como Apolinópolis Magna, dedicada al dios de los dioses, Horus Apolo. Es el templo segundo más grande en Egipto, después de Karnak, y uno de los mejores conservados. El templo dedicado al dios halcón Horus fue construido durante el periodo helenístico entre 237 y 57 a.C. Templo de Hatshepsut. El templo funerario de Hatshepsut, conocido como la Maravilla de las Maravillas, se encuentra en el complejo de Beir el Bahari, sobre la franja occidental del río Nilo, cerca del Valle de los Reyes, en Egipto. Este templo funerario fue construido en honor a Amon-Ra, el dios del sol, y está ubicado junto al templo mortuario de Mentuhotep II. Es considerado uno de los monumentos incomparables del antiguo Egipto. El templo fue el epicentro de la masacre de Luxor, en la que fallecieron 62 personas, en su mayoría turistas, asesinados por islámicos extremistas el 17 de noviembre de 1997. Templo de Karnak. El templo de Karnak es el templo más grande de Egipto y aún hoy en día se siguen encontrando restos y sigue siendo reconstruido. El recinto donde se encuentra mide 2.400 metros de perímetro y está rodeado por una muralla de adobe de 8 metros de grosor. Construido por múltiples faraones entre los años 2200 y 360 a.C., el templo de Karnak contiene en su interior el gran templo de Amón, otros templos mayores, capillas y el gran lago sagrado. Los faraones más importantes que intervinieron en su construcción fueron Hatshepsut, Seti I, Ramsés II y III. Templo de Luxor. El templo de Luxor, situado en el corazón de la antigua Tebas, fue construido esencialmente bajo las dinastías 18 y 19 egipcias. Estaba consagrado al dios Amón, bajo sus dos aspectos de Amon-Ra. Las partes más antiguas actualmente visibles remontan a Amenhotep III y a Ramsés II. Seguidamente, nuevos elementos fueron añadidos por Shabaco Nectanebol y la dinastía ptolemaica. En época romana, el templo fue parcialmente transformado en campo militar. El edificio, uno de los mejores conservados del nuevo imperio, aún mantiene numerosas estructuras. Además del gran pilono, el visitante puede también atravesar dos grandes peristilos y la columna monumental que enlaza estos dos patios.